Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Mi nombre es Guadalupe Díaz Costanzo. Soy directora del Centro Cultural de la Ciencia, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Y para mí hoy es un honor, un orgullo, porque estamos inaugurando muchísimas cosas hoy, aunque sea a través de esta pantalla. Estamos inaugurando, por ejemplo, la implementación de un primer ciclo que quizás en otro contexto podríamos haber imaginado y sin embargo por algún motivo no logramos hacer, que es articular nada más y nada menos que con el INFOD, con el Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación, para pensar en un ciclo de charlas que nos permitan pensar en una acción muy concreta en la cual científicos y científicas que hoy vienen trabajando arduamente, sobre todo en este contexto de pandemia, y pensando justamente muchos de cómo aplicar estos saberes, ¿no?, de la ciencia al ámbito educativo, bueno, la oportunidad de generar estos puentes y fusionarnos un poco para que esta comunidad científica tenga la posibilidad de dialogar directamente con la comunidad educativa interesada y que, dicho sea de paso, hoy por hoy está enfrentando unos desafíos inmensos. En este contexto y en el contexto más macro de la campaña Ventilar, que es la campaña que coordina el Ministerio de Ciencia de la Nación, es que este ciclo de charlas se inaugura hoy con Natalia Rubinstein, que para nosotros es un súper honor contar con ella, y yo la quiero presentar especialmente contándoles un poquitito más sobre Natalia. Natalia Rubinstein es doctora en Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora adjunta en el CONICET en el área de Ciencias Médicas, dirige el Laboratorio de Mecanismos Moleculares de Metástasis y junto con su equipo estudia los mecanismos moleculares a través de los cuales los tumores de mama negativos resisten ciertas terapias antitumorales. Es jefa de trabajos prácticos del Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular de la misma facultad y durante la pandemia impulsó una serie de experiencias orientadas a la ventilación, digamos, que es un poco lo que nos convoca hoy, y a la producción de medidores de dióxido de carbono en aire en la ciudad, en su ciudad natal, en Pehuajó, seguramente algo de eso nos va a contar, y luego implementó distintas acciones vinculadas a la importancia de la ventilación en el ámbito educativo. Y esa experiencia, un poco con casos muy, muy concretos, es lo que nos va a estar compartiendo hoy. Yo vuelvo a decirles, para mí es un inmenso placer hoy dar inicio entonces a este ciclo e invitarlas a que al finalizar la charla de Natalia no se guarden preguntas, usen el chat para consultarle todo aquello que quieran saber, todo aquello que ella nos pueda estar compartiendo a partir de su saber, de su experiencia, de los estudios que viene realizando, y avisarles también que esta charla, esta presentación se va a estar grabando para luego estar disponible en la web para todos y todas aquellos que no hayan podido quizás estar presentes hoy mismo. Así que, sin más, se imaginarán, un placer hoy contar con Natalia Rubinstein. Bienvenida a Ciencia para Ventilar. ¿Cómo están? Saludo a todos y a todas. Para mí es un honor estar acá y que me den este tiempo, que me dediquen este tiempo y me den permiso para meterme en el aula, que por ahí no es mi tarea el aula, meterme en las aulas de alumnos de primaria o de jardín o de secundaria, es más de universidad. Así que, bueno, muchísimas gracias, espero que les sea útil. Voy a dejar después al final mi email de contacto por si les surge alguna duda cuando quieran implementar algo o alguna implementación nueva que se les ocurra y la quieran compartir para que yo la pueda aprovechar. Bueno, muchísimas gracias y arranco. Bueno, muy bien. Quisiera arrancar esta presentación contándoles que todo lo que aprendí sobre ventilar y lo que sigo aprendiendo sobre ventilar es en parte gracias al asesoramiento de la doctora Andrea Pineda Rojas, que es quien también impulsó la campaña Ventilar junto con otras personas, incluso con Sandra Cordo, que la van a poder ver en el próximo ciclo. Impulsó la campaña Ventilar a nivel nacional y creo que
nada va a tener más impacto que eso, pero siempre está buenísimo poder participar, como yo y como ustedes, en la pequeña comunidad, ¿no? Tratando de que ingresen los conceptos, los contenidos y las nuevas formas de pensar para poder instalar esta nueva recomendación y tratar de contribuir a la reducción de la pandemia, si es que tenemos esa oportunidad. Muy bien. Entonces, les voy a contar un poquito al principio la historia, ¿no? Los mecanismos de transmisión del virus, coronavirus, al principio nos contaron que era a través de las superficies, ¿no? Que si nosotros tocábamos algo que estaba contaminado y después lo llevábamos a la boca o a los ojos, nos podíamos enfermar. Y esa contaminación tenía que ver con personas que habían hablado y escupido o lanzado pequeñas gotas visibles a estas cosas que podíamos nosotros tocar en el futuro, y estas cosas podían ser una naranja, un paquete de yerba, y básicamente estábamos todas y todos frenéticos, limpiando todo, sacándonos la ropa, limpiándonos los pies, y algunas cosas todavía tenemos que conservarlas, pero estas formas de contagio no explicaban otras cosas que nos pasaban. Por ejemplo, probablemente algunos de ustedes, o algunos, tuvieron alguna persona que se contagió y nos dijo, no tengo ni idea cómo me contagié. O sea, yo hice todo bien, fui súper prolija, súper prolijo, bien. Entonces, investigadores e investigadoras también detectaron, estas cosas, ¿no? Disculpen, estas gotitas grandes, ¿no? Que nos contagian por contacto, las recomendaciones, una vez que sabemos cómo se transmite, eran o son lavarnos las manos y usar barbijo y distancia social, ¿no? Entonces, como les decía, esos contagios que no sabíamos de dónde venían o que no los podíamos explicar fueron, por ejemplo, estos eventos de supercontagio, que pasaron en un coro, que fue uno de los disparadores de estos investigadores que lograron publicarlo, que era una persona que estaba contagiada en un coro, el resto de las personas estaban manteniendo la distancia social, y sin embargo se contagiaron. Entonces, no podían explicarlo a través del contacto, ¿no? Y de llevárselo a la boca, porque la persona que había estado contagiada no había compartido el baño con tantas personas, tampoco había tocado todos los picaportes, ni siquiera había estado en el bar tomando un café. Entonces empezaron a investigar qué podía hacer esto que podía ser contagioso de otra manera, cuál era esa otra vía. Entonces hay otros virus que se transmiten a través del aire, y se empezó a averiguar y tratar de investigar si esta capacidad de contagio tenía que ver con eso. Entonces se midieron virus en aerosoles, se encontraron virus activos, y luego se hicieron estudios con animales en donde estaban separados en distintos espacios, y la única forma de contagio era que el virus se transmitiera por el aire, ¿no? Entonces empezaron a determinar que el virus, y se logró medir, que el virus estaba en estas pequeñas gotitas que son los aerosoles, que no son esas gotitas grandes que definíamos al principio, sino que son unas gotitas más chiquitas que no somos capaces de verlas, pero que están en el aire. Y la particularidad más importante que tenemos que entender es que no solo están en el aire mientras nosotros hablamos y somos capaces de emitir esos aerosoles, sino que cuando yo me voy, esos aerosoles van a quedar suspendidos en el espacio. Alrededor de 3 horas van a conservar esta capacidad infectiva aproximadamente. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar esto? Que yo, por ejemplo, estoy en un espacio sola, ¿no? Y estoy sin el barbijo porque estoy sola, lo estoy llenando de aerosoles, y después viene otra persona, yo me pongo el barbijo, y decimos, ¿vamos a comer algo? Dale, dale, pero sentate allá, date lejos, mantengamos la distancia. Entonces nos sentamos lejos, nos sacamos el barbijo y empezamos a comer. Pero ¿qué pasa? El ambiente yo ya lo había cargado de aerosoles, y allí es donde aumenta el riesgo de contagio, por estos aerosoles que quedan suspendidos en el aire y se acumulan en los espacios. Cierro acá. Entonces, el contagio por aerosoles no es tipo, bueno, estoy 5 minutos en el cajero, chao, ya tengo el riesgo de contagiarme por aerosoles. No es tan simple, tiene que ver con la exposición, ¿no? Como cuando yo estoy al sol, no es lo mismo 5 minutos que 2 horas a las 2 de la tarde. Entonces, el contagio con aerosoles tiene que ver con la cantidad de aerosoles que yo voy a respirar por una unidad de tiempo.
Entonces, y esto también tiene que ver, se los pongo para que quede en la presentación, pero esto tiene que ver, que no hace falta que lo entendamos en el detalle, pero tiene que ver con la persona que estuvo en ese lugar, el caudal que emitió, es decir, cuántos aerosoles contagiados emitió, con cómo se va a transportar en el aire, si ese aire va a estar quieto o va a estar movido, y si va a haber depósito o decaimiento en la superficie. Todas esas cosas tenemos que tener en cuenta. Pero esas cosas no somos capaces de detectarlas, ¿no? No tenemos la posibilidad. Sin embargo, acá se determinaron nuevas cosas a tener en cuenta, que son, estas cosas a tener en cuenta son el contagio por proximidad, ¿no? Una de las cosas que empezamos a considerar inicialmente era no estar cerca. Por ejemplo, tenemos acá dos personas, dos mujeres que están a menos de 2 metros. Estas dos personas están sin barbijo y podemos ver como bolitas chiquititas los aerosoles pequeños, como bolitas un poquito más grandes rojas, los aerosoles un poquito más grandes, y las gotitas que son vistas a ojo desnudo, estas azules, ¿no? Que si nosotros respetamos la distancia de 2 metros, las gotitas azules son las que caen al piso y no nos impactan. Entonces, si usamos barbijo y mantenemos la distancia social, nos protegemos de estas gotitas grandes que nos molestan y también de algunas chiquititas. Fíjense una peculiaridad que tiene este trabajo científico que está buenísimo, que es una investigadora del INSEE y que tiene muchísimos trabajos interesantes, que es que cuando la persona está hablando, emite como un cono, ¿no? ¿Lo pueden ver? Emite como un cono en donde la concentración de aerosoles es mucho mayor. Y esos aerosoles se empiezan a dispersar en el aire, ¿no? Y se empiezan a acomodar como si fuera algo que empieza como si fuera un gas, que no lo es, son aerosoles, pero como tienen la capacidad de permanecer en el aire, se empiezan a distribuir en forma homogénea en todo el espacio. Entonces, si yo estoy cerca, incluso al aire libre, yo voy a tener el riesgo de contagiarme por aerosoles, aunque esté al aire libre. Por eso es tan importante, cuando estamos al aire libre, también usar barbijo y también mantener la distancia social. Ahora, este es el contagio en proximidad. ¿Qué pasa el contagio a distancia? Como les decía antes, yo estoy en una habitación lejos de otra persona y creo que estoy segura, cuando en realidad los aerosoles se van a dispersar en todo el espacio que los contenga, ¿no? Imaginémonos cualquier cosa que yo tiro al aire como un recipiente, ¿no? Si yo lo cargo de agua, se va a llenar por todos los huecos. Los aerosoles funcionan igual. A donde tengan lugar, se van a mover y se van a distribuir. Entonces, a pesar de estar lejos en un espacio cerrado, yo tengo que usar barbijo porque tengo el riesgo de contagiarme por estos aerosoles que no los veo. No tengo riesgo de contagiarme por las gotas, salvo que sea un estornudo que se cree que puede, me dijo la doctora Andrea Pineda hace un rato por teléfono, que se cree que hasta puede hacer 7 metros de longitud. Probablemente no me voy a contagiar por estas gotas grandes, pero sí tengo la posibilidad de contagiarme por los aerosoles. Entonces, ¿qué medidas de protección podemos tener? Bueno, esto voy a ir un poco rápido porque ya lo sabemos, pero es importante el barbijo de 2 capas y con buen ajuste a la cara, porque si yo tengo un barbijo que acá no ajusta, ¿cierto? Que yo tengo el de la nariz, acá me quedan 2 huecos, ¿no? Y los de acá. Si yo no lo tengo bien ajustado a la cara, el aire va a hacer fuerza para entrar y atravesar la tela, ¿no? Cuando atraviesa la tela va a quedar retenido, esos aerosoles quedan retenidos y yo no voy a absorber un gran caudal de aerosoles, a lo sumo voy a absorber unos poquitos. En cambio, si esa tela es muy difícil de atravesar el aire, por ejemplo, cuando yo tomo aire por la boca, se me mete la tela en la boca, significa que al aire le resulta mucho más fácil entrar por los huecos que me quedan, ¿no? Que son estos agujeros que tengo por acá. Entonces es muy importante que el barbijo sea de 2 capas de tela para que el entramado retenga los aerosoles y que quede bien ajustado a la cara. Eso es muy importante tener en cuenta acá en la pera, en los cachetes y entre la nariz. Bueno, mantener la distancia, evitar aglomeraciones y todo lo que podamos hacer al aire libre. ¿Qué pasa en los ambientes cerrados? Que es un poco el tema que nos convoca. Tenemos que ventilar. Tenemos que ventilar. ¿Qué es ventilar? ¿Por qué queremos ventilar? Lo que queremos hacer es generar un intercambio de aire, es decir, que el aire que está respirado y cargado de aerosoles potencialmente contaminados sea
diluido o eliminado hacia el exterior. Para eso tienen que entrar aire limpio del exterior y llevarse por la ventana el aire sucio. Para eso yo tengo que generar una corriente. Entra aire limpio y se sale el aire sucio. ¿De qué va a depender esta ventilación? También va a depender de la cantidad de personas, porque esa acumulación de aerosoles va a depender de cuánta gente haya en un espacio y del tamaño del espacio que yo tengo que llenar. Entonces, mucha gente en silencio no es lo mismo que poca gente gritando. Son cosas que tenemos que tener en cuenta. La actividad. A mayor volumen de voz o actividad física, el caudal de emisión de estos aerosoles va a aumentar. En el aula vamos a estar, no sé, no quisiera decirlo, todos tranquilitos y tranquilitas sentados y solo hablando la maestra o el maestro, bueno, dependiendo del grado, ¿no? Cómo funcione. Bien, también como les decía antes, la exposición tiene que ver con el tiempo. Si yo estoy 2 minutos en un ascensor, probablemente el riesgo sea bajísimo, salvo que ingrese justo cuando alguien estornudó y llenó todo de aerosoles y no llegó a ventilarse. Pero si no, si el ascensor no está tan cargado, no es tan probable que yo bajando 4 pisos, que dura 30 segundos, me contagie si uso barbijo. Bien, y como les decía antes, no hablar o hacerlo en voz baja, que en un aula no hace falta que me lo digan, casi imposible. Entonces, volviendo al tema que nos convoca, que queremos ventilar. Cuando yo empecé a estudiar sobre este tema, era porque quería volver a mi lugar de trabajo. Mi lugar de trabajo tiene solo una parte ventilada al exterior y el resto es como una mamushka, ¿no? Es como un laboratorio dentro de un laboratorio y otro laboratorio, entonces no había ventanas. Y cuando la doctora Pineda me decía, tenés que ventilar, no podés volver a tu trabajo si no vas a ventilar, yo le decía, ¿ventilar qué? Si yo tengo una ventana, ¿qué es lo que puedo hacer ahí? Entonces ahí empecé a estudiar qué significaba ventilar bien, que puede ser bastante obvio cuando uno lo dice, yo abro la ventana y listo, y sin embargo, para generar una buena reducción de aerosoles contaminados, tenemos que hacer ciertas cosas. Uy, mira por acá. Bien. La ventilación, todo lo que yo les voy a contar ahora, tiene que ver con una situación de máxima o de ideal. Después, cada persona lo tiene que adaptar al espacio en el que vive, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo ahora estuviera hablando con una ginecóloga o con un ginecólogo y le digo que tiene que tener todo abierto de par en par, que ni siquiera poner la cortina, me va a decir, mira, nada, no puedo hacer eso. Entonces, esto es una situación de máxima y cada persona va a tener que tratar no me sale la palabra, adecuar. ponerlo en situación, adaptarlo, no sé si alguien lo dijo, adaptarlo a su lugar, y cuantas más cosas podamos hacer, más ventilado va a estar ese espacio. Entonces, que sea constante, es decir, que todo el tiempo tengamos la circulación de aire en nuestro espacio. Eso va a depender, por supuesto, de si afuera hace mucho calor o si hace mucho frío, y adentro queremos tener cierto confort dependiendo de la actividad que estemos realizando. Y también va a tener que ver con la velocidad del viento. No es lo mismo estar en la Patagonia, que vuelan, no sé si hay alguien acá de Patagonia, que se vuelan las chapas, o estar en otro lugar tipo Pehuajó, que está todo tranquilo y no hay tanto viento, aunque hay días de viento también en Pehuajó. Bueno, entonces, el viento exterior, la velocidad del viento exterior tiene que ver con qué fuerza puede ingresar a un espacio y empujar el aire y que salga para el otro lado, ¿no? Entonces, también va a tener que ver con la capacidad de refrigerar o calefaccionar ese espacio y con la distribución de las aberturas. Por ejemplo, si hace frío, si yo tengo doble ventana acá y acá, como pasa en la escuela de mi hija, dejamos por ahí las ventanas de abajo más cerraditas o abiertas muy poquito, y las de arriba las abrimos de par en par, cosa que la corriente de aire circule, pero no se sienta tanto a la altura de las personas. Todas esas cosas las vamos a poder elegir dependiendo del lugar donde estamos. Me voy para otro lado. Cruzada. ¿Por qué es importante que la ventilación sea cruzada? Si yo abro una sola ventana, la capacidad del aire de entrar y empujar el aire que está posiblemente contaminado en mi espacio y salir es menor. En cambio, si yo le abro otro lugar, se genera este corredor, ¿no? Como si fuera un empuje, una cosa atrae a la otra. El aire frío intenta entrar a mi casa y el aire caliente intenta salir de mi casa, ¿no? De mi espacio. Entonces, por eso está bueno que sea cruzada.
había dicho un dibujito, me había olvidado, está bueno que sea cruzada, para generar esta presión de aire que entra y presión de aire potencialmente contaminada que salga. La otra cosa que queremos es que sea distribuida. Si nosotros, por ejemplo, abriéramos solo esta ventana, esperen que me achico porque si no, no veo, abro solo esta ventana y solo esta puerta, este diseño nos indica que solo la corriente va a generarse por acá, ¿no? Mientras que todo este espacio va a quedar menos ventilado y se va a ir desgranando, ¿no? Los aerosoles van a ir yéndose de a poquito. En cambio, si yo abro esta ventana y esta puerta, voy a poder generar una ventilación que atraviese, por otro lado, que atraviese todo el espacio. A eso se refiere con distribuida, que si uno abre solo un espacio, no necesariamente estamos ventilando todo, ¿no? Entonces las personas que están cerca de la ventana van a tener un aire más renovado y las que estén más lejos de la ventana van a tener un aire menos renovado. Entonces tratar de generar esa circulación de aire, dependiendo de dónde estemos, o mover a las personas un día cada uno más cerca de la ventana, o las posibilidades que cada uno tenga, ¿no? Esta es una situación ideal. En la escuela de mi hija y mi hijo tienen, son las Cacciatori, creo que se llaman acá en Capital Federal, que tienen ventanas de un lado y del otro, y están en una esquina, entonces sopla el viento a lo pavote. Entonces, distribuida, es muy importante que todos los subespacios tengan esta corriente de aire. Y, me falta la palabra, medida. ¿Qué significa medida? Medida es tener algo que yo pueda decir, esto está bien, esto está mal, acá no me puedo quedar más, acá me conviene abrir otra ventana, o no es necesario que esté todo abierto, no es necesario que chupemos tanto frío, podemos cerrar un poquito acá y aguantar este calorcito un rato. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Yo no puedo medir los aerosoles, no tenemos esa tecnología disponible para comprarlo para el hogar, ¿no? Pero sí lo que se determinó es que se puede medir un valor de referencia, que es la medición del dióxido de carbono. El dióxido de carbono, como ustedes ya sabrán, es el gas que sale por la boca cuando exhalamos, igual que los aerosoles, cuando respiramos, cantamos, dormimos, actividad física, y también se va acumulando, al igual que los aerosoles, en un espacio cerrado, como un globo. Si yo lo inflo, y lo inflo, y lo inflo, va a tener la capacidad de contener dióxido de carbono mientras yo tenga el globo cerrado. Cuando yo suelto el globo, ¿no? Ya sabemos lo que hace, sale el globo hasta que se gasta todo el gas. Entonces, en un espacio cerrado, a medida que estemos realizando nuestra actividad, que puede ser estar los alumnos callados o las alumnas calladas y la docente hablando, el dióxido de carbono se va a empezar a acumular. Y yo puedo calcular, en base al número que se acumula, qué tan renovado está el aire. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque se estableció, está medido que al aire libre, es decir, en la plaza, el dióxido de carbono está más o menos en 400 partes por millón, mientras que en ambientes cerrados no debe superar las 800 partes por millón si el intercambio del aire exterior con el interior es lo suficientemente frecuente. Si esta frecuencia sucede y me genera una circulación de aire que el dióxido de carbono no supere las 800 partes por millón acumulado, yo puedo saber que el riesgo de contagio por aerosoles está reducido al máximo de mis posibilidades. En cambio, si esa acumulación de dióxido de carbono empieza a aumentar, significa que ese espacio necesita más ventilación, ya sea porque aumenté el número de personas, porque la actividad lo requiere, porque el viento del exterior no fue lo suficiente potente, o tengo que abrir más las ventanas, las abrí muy poquito, ¿sí? Eso tiene una gran utilidad, realmente es muy útil. Bien. Ahora les quería contar un poco lo que hice en Pehuajó. Les voy a mostrar, yo tengo acá el medidor, no sé si lo ven, ¿se ve? ¿Sí, no? Veo caras que sí. Ahí dice que está en 763. Yo le saqué una foto cuando lo prendí, estoy en una habitación cerrada, es del cuarto de mi hija, y cerré todas las ventanas. Cuando entré, que estaba todo ventilado, era esta la medición. Conmigo sola, hablando, ¿cuánto hace que estoy hablando? ¿Media hora? Conmigo sola, hablando, subió a este valor. No veo si lo ven. Subió a 763. O sea, todavía estoy dentro de lo permitido, pero está todo cerrado, ¿sí? Yo lo voy a dejar que suba un poquito más para que lo vean.
Entonces, está bien, no pasa nada porque yo estoy sola en mi casa, no hay drama, puedo respirar. Pero fíjense qué rápido, en un cuarto, en una habitación común, todo cerrado, una persona hablando constantemente, cómo el dióxido de carbono se empieza a acumular. Bien, entonces, bueno, esto cambió porque me lo acerqué, es muy sensible, le hablé encima y es muy sensible el medio de dióxido de carbono. Después les voy a contar cómo usarlo. Ahora les voy a contar mi experiencia en Pehuajó, que tiene que ver un poco con cómo ventilar, cómo contar la ventilación y cómo transmitir esta recomendación y que se instale en nuestras comunidades. Cuando yo estaba acá en Buenos Aires, veía, yo sigo el Instagram de Pehuajó y veía que abajo en las recomendaciones estaba lavarse las manos, no compartir el mate, no juntarse con gente, usar barbijo. Y no estaba la ventilación. Esto era julio, la OMS todavía no había sugerido esta recomendación y yo estaba tratando de que Pehuajó la incluyera un poco por mi comunidad y otro poco porque mi mamá vivía allá. Entonces hablaba con esta persona que ven acá, que es del CT, que es el coordinador del CT, que es el centro en donde llaman a las personas para decirles te tenés que quedar en tu casa, sos contacto estrecho, bien, que quizás alguna de las personas que están acá fue llamado por esta persona o los conoce en su comunidad. Entonces yo hablaba mucho con esta persona y le decía, tenemos que tratar de lograr que se incluya la recomendación ventilar en Pehuajó. Entonces cuando fui a Pehuajó para las fiestas y me quedé 2 meses, fui a hablar con él para ver si a través de las llamadas telefónicas ellos podían transmitir esta recomendación de ventilar. Pero todo el tiempo quedaba como todo en la nada, ¿no? Entonces fui y le dije, mira, acá tengo el medidor, te voy a mostrar. Entonces lo que hicimos fue medir con las chicas, que había 7 personas hablando, porque están todo el tiempo hablando por teléfono, que estaban bastante separadas, tenían 3 ventanas y una puerta abiertas, era un día ventoso, divino, y el espacio era más o menos de 18 metros cuadrados. Cuando yo medí daba 500 partes por millón, y les conté que era un lugar seguro, que estaban trabajando bien, lo importante de la ventilación, y esta referencia del dióxido de carbono. Entonces, muy astutamente, el director del CETEC me dijo, las chicas quieren poner el aire acondicionado y cerrar todo. Digo, bueno, hagamos el experimento a ver qué pasa. Entonces cerraron todo y prendimos el aire acondicionado. Allí, en realidad el aire acondicionado no aumenta el dióxido de carbono, porque no emite dióxido de carbono, lo que hicimos fue cortar la circulación de aire, que estaba muy bien, si se fijan, 500 partes por millón, mientras afuera es 400, estaba perfecto. Entonces, fíjense qué rápido subió, en la siguiente medición, que son más o menos cada 5 o 10 minutos, subió a 1000, que ya son los valores que nos dice que eso no está ventilado, lo cual era obvio porque estaba todo cerrado. Pero fíjense qué rápido sucede la acumulación por aerosoles y comienza a aumentar el riesgo de contagio por esta vía. La otra cosa que sucedió en este momento, que a mí no me había pasado todavía, es que las chicas lo tomaron como, como que me empezaron a prestar atención. Yo estaba ahí hacía 20 minutos y nadie me daba bolilla. Entonces yo ahí empecé a decirle, le dije al director del CETEC, vamos a medir más cosas de Pehuajó, vamos a empezar, en vez de poner un cartelito que diga ventilar, vamos a mostrarle a la gente por qué hay que ventilar. Entonces él me empezó a contactar con un montón de lugares. Así fue como ella frenéticamente medí el hospital público de Pehuajó en las distintas salas, medí la municipalidad, medí gimnasios, medí el coro, que son lugares en donde hay mucha caudal y volumen de aerosoles, medí, esto también es la municipalidad, y llegué hasta hablar con el intendente de Pehuajó tratando de que incluya la recomendación ventilar en su publicidad. Lo que yo vi es que el uso del medidor fue una excusa para realmente que se instalara la recomendación de ventilar, como por ejemplo, esta persona que está acá sonriendo, es una persona que me llamó para que yo vaya a medir su lugar de trabajo, porque yo estaba midiendo solo hospitales públicos, acá no puse nada, pero por ejemplo medimos el asilo de ancianos también, de personas mayores. Entonces, esta persona quería saber si su lugar de trabajo era seguro. Entonces, realmente fue algo que sirvió como excusa y como tirante para que la gente comenzara a ventilar. Y además, como disparador de que esas mismas personas también corran la voz de la ventilación. Entonces, algunas sugerencias para medir el dióxido de carbono, para lograr que se instale esta recomendación en la comunidad, es medir
sin modificar el modo en que están las personas. Para no ser invasiva, esa fue la estrategia que a mí me funcionó. Hola, mirá, tengo el medidor, acá está. Bueno, igual no vinimos a una charla de medir, pero ya que estoy se los cuento porque estoy convencida que quizás lo van a lograr comprarse su medidor de dióxido de carbono. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, contar sobre el contagio de los aerosoles, porque aunque las personas quizás no tengan la capacidad económica de comprarse un medidor de dióxido de carbono, vamos a usarlo como excusa para entender cuál es esta recomendación de ventilar, porque en mi opinión, esto ya es una opinión, yo creo que si uno entiende de qué va la recomendación y por qué, uno la puede aplicar en cualquier lugar. Si va a la panadería y está todo cerrado, o va a elegir otra panadería, o se va a quedar menos tiempo. Si hace una reunión con personas, va a elegir hacerlas al aire libre, porque va a registrar que los aerosoles están presentes y que son un riesgo de contagio, aún manteniendo la distancia social y aún usando el barbijo, y que tiene que estar bien ajustado. Entonces, es muy bueno como excusa. Hablar de la ventilación, del uso del dióxido de carbono como valor de referencia, y se van a dar cuenta que cuando uno lleva este aparato, que si ven, sigue subiendo mientras yo hablo, la gente quiere medir. La gente quiere hacer el experimento, hasta el intendente me dijo, vamos a abrir todo, esa puerta es acá, es allá, después quiso cerrar todo y era un lugar gigante, así que esperar hasta que se modulara. La gente quiere medir. Una vez que entienden de qué se trata, es mucho más fácil que se instale la recomendación. Y la otra cosa que está buenísima, que me pasó en el hospital y que me pasó en el gimnasio, por ejemplo, por dar un ejemplo, una vez que se mide, se pueden hacer cambios y se puede mejorar nuestro lugar de trabajo o el aula o lo que sea que necesitamos modificar. Por ejemplo, el del gimnasio tuvo que prender los ventiladores, el del hospital me pidió el medidor para medir en cirugía porque yo no tenía acceso, y en el lugar donde estaban internados los pacientes con COVID, que yo tampoco tenía acceso, y allí decidieron, y le hice completar una planilla para tener los datos y para ayudarlo en su medición, el número de personas, el espacio, etcétera, y ahí se dieron cuenta de estos dos espacios que no estaban bien ventilados, porque les daba altísimo el nivel de dióxido de carbono. Y con estos valores fueron al director del hospital y lograron empezar a hacer los cambios. O sea que fue súper bueno cuando la gente se apropia del conocimiento y puede aprovechar una herramienta para tomar decisiones informadas. Entonces, esto no sé para qué lo puse, ya fue. Bien, cuello de botella. Todo muy lindo, pero ¿de dónde saco mi medidor de dióxido de carbono? Eso me dijo mi mamá en Pehuajó. El problema es de dónde va a sacar la gente el medidor de carbono. Entonces me dijo, llama a la escuela técnica. Entonces llamé a la escuela técnica, gracias al director del CETEC, que tiene la agenda de toda la gente de Pehuajó, y me consiguió el contacto con Carlos de Lepiane, que es el que está aquí, y le dije, Carlos, está la página de Jorge Aliaga, está el programa libre, en donde uno puede generar su propio medidor de dióxido de carbono. Con el mío lo podemos comparar y ver si esto está, si funciona. Y así fue como a las 2 semanas Carlos y su equipo ya habían preparado el medidor de dióxido de carbono. De hecho hicieron 2, este tiene un sensor, ahora tienen otro mucho mejor, y lograron en Pehuajó incluir la generación a partir de la escuela técnica de un medidor de dióxido de carbono, de incluirlo en la escuela como programa educativo, no solo para que los chicos y las chicas lo diseñen y lo usen, sino para llevarlo a todo el partido de Pehuajó, y eso está en proceso, para lo cual también fuimos de vuelta a ver al intendente de Pehuajó y conseguir financiación. Bien. Después de tener el medidor, y ya volviendo a casa, a mi casa en Buenos Aires, lo que surgía con todo el debate de volver o no volver a las clases presenciales y cómo iba a hacer eso fue, preparemos una guía para ventilar manualmente la escuela. Y así fue, que esto está libre, disponible para todas las personas que lo quieran mirar, cómo fuimos incorporando las instrucciones de generar la ventilación cruzada, de generar la ventilación cruzada, de salir al recreo si era necesario, de medir el dióxido de carbono si era posible, y de, si no, comprar filtros remediadores EPA, que son unos equipos un poco incluso más caros que el medidor de dióxido de carbono, que en mi opinión eran difíciles para conseguir en las escuelas, aunque en algunas de Cava sé que se compraron.
Entonces, si quieren ver estos detalles de las recomendaciones, que son un poco las que ya les fui mencionando acá, las van a encontrar. La otra cosa que hicimos, que para mí era fundamental, porque tengo familiares maestros y maestras, y porque yo también trabajo en una cooperadora escolar como voluntaria, entonces entiendo, si bien no soy maestra, entiendo algunas cosas de la comunidad. No podemos darle más cosas a los maestros y las maestras con toda la información que ya tienen que manejar, de no te toques el barbijo, no compartas los lápices. Necesitamos que esta información sea compartida. Necesitamos que toda la comunidad, y con eso me refiero a los alumnos y las alumnas, que también tengan la responsabilidad de poder ventilar el aula. Si son chiquitos y no pueden abrir la ventana, no vamos a pretender eso, pero de a poco podemos decirle, señorita, ¿está abierto? ¿No está abierto? En fin, que sea un contenido de la comunidad, una responsabilidad de todos y todas. Para eso hicimos esta historieta muy simple, también con la RAIS, en donde los chicos, ahora les voy a contar lo que hicimos, lo pegaron, nosotros la imprimimos en la escuela de mi hijo y mi hija, la imprimimos y la contamos para que todos los chicos y las chicas entiendan de qué iba esta ventilación, por qué era necesario ventilar y cómo podíamos ventilar para que la escuela fuera un lugar más seguro dentro de las posibilidades de cada escuela. Y esto funcionó bastante bien, sobre todo en la parte del barbijo, y también está disponible si ustedes lo quieren imprimir y pegar en sus escuelas. Ups. Bueno, les cuento un poquito lo que hicimos en la escuela de Ramón y Matilda, que son mis hijos, en donde soy además parte de la cooperadora. Lo que hicimos fue, a lo largo de varios días, pasar aula por aula para contar cuál era el riesgo de contagio por aerosoles, qué eran los aerosoles y qué medidas teníamos que tomar para reducir este tipo de contagio, no solo en la escuela, sino fuera de la escuela, cuando los chicos iban a la plaza, cuando las chicas iban a encontrarse con las amigas en algún lugar, etcétera, para que eso no fuera una cosa para hacer solo en la escuela, sino un comportamiento, lamentablemente, nuevo de nuestra etapa de pandemia. Entonces, les cuento un poco cuál fue la dinámica que elegimos, que nos funcionó. Obviamente no todas las personas siguen las recomendaciones, ya sabemos cómo es, pero en algunas se instala. Entonces, lo primero que hicimos fue consultarles a estos chicos y chicas cuáles eran los cuidados. Y todos nos hablaban de yo me lavo la mano 40 veces, canto el cumpleaños de toda mi familia. Yo llego a mi casa, me saco el guardapolvo, etc. Yo me lavo las zapatas, en fin, la higiene. Todos los chicos y las chicas estaban concentrados en la higiene, muy bien, pero no era suficiente si hablábamos de ventilación y contagio por aerosoles. También teníamos un tema con los barbijos, que muchos nenes y nenas les resulta incómodo o lo tienen colgando de la cara, que también le pasa a muchos adultos y adultas. Entonces también hablamos del barbijo. ¿Cómo hablamos del barbijo? Cuando les explicamos los aerosoles y por qué era importante tener el barbijo bien ajustado a la cara, por los aerosoles. Y los chicos y las chicas enseguida nos decían, pero entonces este no sirve. No había que ser muy brillante, que faltaba con entender el concepto de los aerosoles. Entonces le hablábamos a los chicos, nos van a matar las familias, que no va a querer usar el barbijo, de ajustarlos acá atrás, de encontrar algo que ajustar a la nariz, encontrar la manera de que cada barbijo nos resulte cómodo, porque si no, no se lo van a poner, y que quede bien ajustado a la cara. Y después empezamos a discutir, además del barbijo, qué otras técnicas podíamos usar para reducir esa acumulación de aerosoles en el aula. ¿Qué podemos hacer? Entonces allí los chicos y las chicas empiezan a decir un montón de cosas como tirar alcohol al aire. Nosotros los dejamos que primero hablaran para después tratar de desandar ese camino, si era necesario, para explicar cuáles servían y cuáles no. Y muchos y muchas también dijeron, pero si abro la ventana, ¿qué pasa? Entonces allí empezamos a hablar de ventilación, después de contar sobre los aerosoles. Y usamos distintas estrategias. Hablamos, como les dije recién,
de los globos, cuando lo lleno de aire y lo suelto. Usamos borradores de tiza. Si uno agarra el borrador de tiza y lo golpea al lado de la ventana, el polvo de tiza se termina yendo por la ventana, y era una forma de visualizar cómo algo quedaba suspendido en el aire, y si yo abría la ventana y generaba corriente cruzada, esa nube de tiza se iba por la ventana, y si yo cerraba todo, esa nube de tiza me quedaba acá hasta que caía al piso, ¿no? Bien, lo de los borradores de tiza fue un éxito con los nenes más chiquitos. Y las nenas. Y también la historieta. Con los chicos y las chicas más chiquitos, la historieta estuvo buena, la leían ellos mismos, eso también estaba bueno, eligieron dónde pegarla, y ayudan a la maestra, eso es algo que todavía nos dicen las maestras y los maestros. Y la otra cosa que hicimos fue llevar el medidor de dióxido, que se los muestro, sigue subiendo. Voy a aprovechar ahora, abrir la ventana. Bueno, voy a abrir una sola, no voy a hacer una ventilación cruzada. Uy, le hablé al lado. Para que veamos cuánto tarda en bajar esos 800. Entonces, usar el medidor de dióxido de carbono fue darles un número, es decir, esto mide tu aula está bien ventilada, o tu aula no está muy bien ventilada. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, en una, era que tenía un solo lateral de ventanas, lo que hicimos fue abrir más porque las de arriba estaban cerradas, y poner unos ventiladores, que ahora se los voy a mostrar, unos ventiladores contra la ventana, apuntando a la ventana. Entonces eso, al girar, forzaba la salida de aire y el ingreso por pasillos. Eso es muy importante a tener en cuenta cuando uno considera la ventilación cruzada, que muchas aulas ventilan a pasillo, como me pasa a mí en mi lugar de trabajo. Por lo tanto, los pasillos, no solo tengo que medir mi lugar, sino contra qué va a ventilar. Si ventila contra aire libre, está todo bien. Pero si ventila contra pasillo, tengo que ver que el pasillo tenga una renovación de aire tal que no me esté cargando los aerosoles en el pasillo, que luego van a entrar a mi lugar de trabajo. Bien, entonces, haciendo eso generamos mejores ventilaciones en el aula, y ellos podían verlo con los valores, lo cual estaba de vuelta buenísimo, porque no era Natalia hablando algo abstracto, que ya encima me conocen porque hacemos feria y otra cosa, y vino de vuelta. Entonces estaba buenísimo que ellos tuvieran un valor y que tuvieran un medidor. Y como ellos decían, a ver qué pasa si voy a la ventana, y veían cómo se modificaban esos números, a ver qué pasa si me alejo. La otra cosa que hicimos, que estuvo buenísima y que surgió en el momento y después la seguimos aplicando, fue hacer gráficos. Y eso estuvo re bueno con los chicos más grandes de séptimo, ejes cartesianos, curvas, predicciones, ver qué va a pasar, medir. Aplicamos un montón de conceptos y qué va a pasar si nos quedamos más tiempo adentro o afuera, qué va a pasar con el medidor de dióxido. O sea, se aprovechó mucho esta parte. Les dejo acá, que creo que esto después va a estar online, la medición y todo el taller que hicimos de dióxido de carbono, y también a raíz de lo que pasamos y de lo que pudimos ver al entrar a la escuela, ¿no? Y pispear lo que está pasando adentro, también hicimos un taller para contar por qué era tan importante el barbijo, además de los aerosoles. Tenemos varios videos que lo pueden ver ahí, en donde se muestra por qué los aerosoles salen por todos los costados, o esta, ¿no? la máscara esta de acetato que tampoco sirve, porque todo sale para todos lados, y se ve con unos videos de aerosoles verde fluorescente que son muy didácticos. Se los dejo ahí por si les sirve. Y acá estaba el gráfico que se los muestro. Este es el medidor que tengo yo, que me donó un investigador de Estados Unidos, que es español, pero trabaja en Estados Unidos, y él es, ¿alguien levantó la mano? No sé cómo es, si no después lo vemos, pero María. Pero esta persona lo que hizo fue motivar a las personas de otros países a divulgar que la ventilación, o sea, la gente común como yo o como ustedes, que divulgáramos que la ventilación era importante y por qué. Y para eso regalaba medidores de dióxido de carbono. Yo estaba tratando de conseguirlos y no los conseguía para mi trabajo. Entonces, ellos decían que uno tenía que tener el compromiso con este medidor de dióxido de carbono de divulgar la información. Entonces, por eso yo también hice todo lo de PWAJO y después ya me súper entusiasmé. Entonces, este medidor de dióxido, lo que te muestra acá es, por ejemplo, yo estaba acá en el pasillo, que estaba en alrededor de 500 o 550, que está muy bien. El pasillo de la escuela de mis hijas es muy grande, entonces acá entro a un aula, ¿no? Y entro al aula y empieza a aumentar, y eso se mantiene constante. ¿Qué significa eso, la medida? Significa que
ese lugar está ventilado de manera tal que se mantiene en 650. Lo que emiten los alumnos, las alumnas y la docente puede ser barrido de forma tal que se mantiene en 650 y es un nivel aceptable, no hay una circulación aceptable de aire limpio. Este piquito que ven para acá abajo fue que uno de los ejemplos que les decía es qué pasa si nos vamos cerca de la ventana y cómo baja, ¿no? Es muy sensible el medidor de dióxido de carbono y cambia muy rápido. Bien, entonces, cuando se fueron los chicos y las chicas al recreo medía 678. Entonces, toda esta bajada que ven son los chicos y las chicas afuera del aula, ¿sí? Entonces, yo cuando volvieron, les hice este gráfico para calcular cuánto convenía, ¿no? Cuánto convenía irse al recreo para volver, ¿no? Acá llegaron a nivel un poquito menos de nivel de pasillo porque está al lado de la ventana, entonces ventila mejor que el pasillo. Entonces, ¿cuánto convenía que durara el recreo? Que acá fueron más o menos 10 minutos, ¿ven? 9:40, 9:50. ¿Cuánto convenía que durara el recreo para que ese espacio se ventilara de manera tal que cuando lleguemos el aire esté lo más renovado posible? Y eso se graficó, y los chicos nos decían que en realidad si el recreo entonces tenía que durar por lo menos 10 minutos, y a veces los recreos eran más cortitos, entonces bueno, fue muy festejado por chicos y chicas de séptimo. Entonces, además de contar la ventilación y contar la medición, fue utilizado de manera pedagógica, perdón que me meto en su cancha, un poquito de manera pedagógica para instalar la recomendación. Ellos después, algunas personas, algunos de los chicos y las chicas fueron a su casa, lo contaron, los papás y las mamás los escucharon, los amigos, se empieza a desparramar, ¿no? Por haber hecho algo medible o por haber hecho algo un poquito atractivo, que era... a diferencia de que vaya alguien, tipo, vengo a contarles de coronavirus, no lo soporto más. Bueno, bien, entonces el medidor realmente fue un hallazgo, para mí una sorpresa, porque no creí que iba a tener ese impacto, pero evidentemente a todos nos da, y todas nos da seguridad tener un valor, y eso sigue bajando. Miren, abrí la ventana y bajó de 800, ¿se acuerdan que estaba? Abrí una ventana y bajó a 733. Ahora voy a abrir la puerta. Bueno, ahora generé ventilación cruzada, abrí una puerta, vamos a ver si baja. Bien, uy, se me fue todo. Acá hay otras cosas para contarles, esperen que me corro. Bueno, trabajamos mucho con el pizarrón, en donde yo les dibujaba una cara, en donde de ahí les dibujaba que salían los aerosoles, y tratábamos de intuir qué pasaba si uno ponía un barbijo, si esos aerosoles iban a ser menos o más. Dibujábamos en el pizarrón los aerosoles y los borrábamos cuando generábamos corriente. Les contaba cuál era la medición en el aire libre y cuál era el límite en el aula, y después medíamos en su aula cuánto estaba, ¿no? Y hablábamos de la importancia de usar el barbijo, porque en proximidad, si ellos se acercaban a sus compañeros y compañeras, ¿no? Si se acuerdan de ese cono, ¿no?, de pelotitas que está cerca de la persona, entonces hay que mantener la distancia y conservar el barbijo aún al aire libre, y más en el aula o en un espacio bien ventilado. Todas esas cosas se trabajaron en el pizarrón, acá les puse uno de ejemplo. Entonces, requerimientos para medir el dióxido de carbono. Medir con personas. Yo sé que no estoy subestimando a la audiencia, pero me ha pasado de prestar el dispositivo y me dice, sí, me dio 400. Digo, 400, pero no había nadie. No, entonces no te sirve. Parece un detalle, por eso lo quiero mencionar. Uno tiene que medir en la situación real, con todas las personas que quiere que estén en ese lugar, y con la disposición de aberturas de ventanas y puertas, como la quiere tener para poder trabajar, ¿no? Ya sea, como les dije antes, si uno está en la ginecóloga, en el dentista, en la FIP, en el supermercado o en un aula, ¿no? Si los chicos van a estar tranquilos, si es un grupo tranquilo, si es un grupo que habla mucho, dependiendo, ¿no?, la actividad. O sea, hay cosas no sé, en una prueba van a estar respirando nada más, y en una clase participativa van a estar hablando más fuerte. Todas esas cosas, yo sé que ahora parece psiquiátrico tenerlas en cuenta, pero son las que podemos empezar a considerar para abrir todo lo máximo posible en el verano, y ahora que viene el invierno, a considerar. Bien, también les recomiendo, si tienen la posibilidad de medir
el dióxido de carbono, colocarlo en varias partes. No es lo mismo si yo lo pongo al lado de la ventana, me va a medir aire libre, que si lo pongo lejos de la ventana. De hecho, ayer medí en una librería y donde estaba yo, que era la clienta, daba perfecto, pero donde estaba el chico sacando las fotocopias lejos de la puerta, le dio mal. Entonces, bueno, conversamos sobre no dejar pasar tantas personas al local, porque ellos estaban respirando todos los aerosoles que nosotros íbamos y les dejábamos. Bien, considerar temperaturas, si van a medir mucha o menor temperatura, y también incluir a la comunidad en esta medición, ¿no? Porque uno también puede ir, poner el aparatito, medir, sí, 200, chao. No, incluir, si es posible, incluir a la comunidad. Y les cuento que a mí me funcionó desde primero a séptimo grado. De alguna manera u otra logré enganchar a todos los chicos, bueno, a muchos chicas y chicas, no todos, y a casi todos los docentes, ¿no? Algunos tampoco se coparon. Bueno, incluir a la comunidad, para explorar, para que participen. ¿Qué podemos hacer en este espacio para que esté mejor ventilado? La biblioteca nuestra, por ejemplo, no se podía usar. Bueno, entonces todos explorando dónde estaban las ventanas, abrirlo. En jardín, por ejemplo, ventilaba mal porque tenían las ventanas con las cortinas. Entonces había una cantidad de chicos que, si bien era la permitida, no lograban ventilar. Entonces, una vez que abrimos todas las cortinas, logramos ventilar mejor. Todas esas cosas se pueden explorar, y de esa manera, si las descubren las mismas personas que están ahí adentro, es mucho mejor para que se instalen. No es un ajeno que va y les dice lo que tiene que hacer, sino lo descubren porque entendieron de qué van los aerosoles y la reducción del riesgo. Ven, acá, gracias. Bien, entonces, opciones para ventilar mejor. Reducir, si es posible, el tiempo en el aula, respetar el recreo. A los chicos tanto les gusta, a las chicas también, tratar de, porque he visto en algunas escuelas, de hecho la nuestra también, que a veces no querían mezclar a los chicos en el recreo porque les parecía que era peor que la burbuja, que la no burbuja, etc. Bueno, eso es lamentablemente un problema que tienen, el tema de las burbujas. Pero bueno, tratar de hacer de manera sincronizada, de forma tal que no estén todo el tiempo que les toca en su burbuja en el aula, que puedan salir y renovar el aire. Usar espacios grandes o al aire libre. Si el aula no funciona, tratar de pedir a conducción, yo sé que quizás aquí hay conducciones o cooperadoras, además de docentes, tratar de pedir que se usen otros espacios que están disponibles en la escuela. No sé, en la nuestra, que pasó de jornada completa a media jornada, los comedores están vacíos. Entonces, tratar de utilizar estos espacios como aulas, en caso de necesidad, en los días en donde uno dice acá no corre una gota de aire. Colocar ventiladores hacia la ventana, en el caso de las aulas que tengan, para forzar el recambio de aire. No gritar. Acá me están mandando, entiendo que el aula es un lugar, no es lo mismo dar clase para universitarios, que no logro que prendan la cámara, que para 15 niños y niñas felices de estar en la escuela o no, pero felices de estar con sus amigos. Entonces, una cosa que implementamos con mi cooperadora escolar, que fue una idea de la directora, fue micrófonos portátiles. Lo pagamos, una parte lo pagamos con los fondos propios de la escuela, y la otra parte hicimos una colecta. No está fácil de comprar los que nos faltan, parece como que están en falta. Pero bueno, no gritar, sobre todo el docente y la docente, porque con el barbijo, los chicos que hablan, bueno, ya lo saben mejor que yo. Este tipo de sistemas para reducir la emisión de aerosoles funciona muy bien, que son estos micrófonos portátiles que tienen, ¿no?, ¿cómo se llama?, el parlantito al costado. Medir dióxido de carbono para decidir. Un medidor de dióxido de carbono está alrededor de 20.000 pesos en adelante. Es un dispositivo costoso, lo tengo claro, de hecho el mío es donado. Hay en la página del Ministerio de Salud recomendaciones de dónde se pueden comprar por pymes, o de algunas escuelas técnicas, o que lo están produciendo. Yo recomiendo, si hay acá conducciones y cooperadoras, que intenten conseguir el medidor de dióxido de carbono. Es un valor de referencia, es una herramienta. Pueden tener uno para toda la escuela. Nosotros usamos uno para mi laboratorio y para toda la escuela. Y vamos mirando. Este aula, acá quiero habilitar la sala de música, ¿puedo? No puedo. Ahora que hace frío, por ejemplo, vamos a volver a hacer las mediciones cuando prendan la calefacción, para ver cuál es lo mínimo que tengo que abrir para que siga ventilado,
pero no, los chicos no tengan que tener congelado el cuerpo, aún usando campera y guantes como hace mi hija. Entonces, este tipo de mediciones son útiles también para transmitir a la comunidad y que la comunidad lo lleve a su casa. Nosotros necesitamos que todas las personas puedan ventilar, porque uno además de la escuela está en un montón de lugares, podamos ventilar. Y si no es posible, existen, lo dejo acá como posibilidad, es mucho más costoso, son estos filtros EPA que se consiguen en nuestro país, salen alrededor de 60, 70 mil pesos, nosotros no hemos comprado para la escuela, no nos alcanza con la plata de la cooperadora, pero bueno, lo dejo a criterio de cada uno, existe esta posibilidad, tiene algunas consideraciones, pero son inofensivos. Solo el filtro EPA, ¿no? Ni UV, ni ionizador, ni nada. El filtro EPA es un filtro a través del cual el aire pasa y los aerosoles quedan retenidos en ese filtro EPA que tiene agujeritos muy chiquitos. O sea, funciona como un barbijo, pero genera con un turbo, ¿no? Que empuja el aire que pasa a través del filtro y lo filtra. Miren ya con la cosa cruzada cómo mejoró. ¿Lo ven? Bien. Ok. Sí, les voy a poner acá la ventana para que vean. Ay, me encanta. Para que vean cómo baja. Bien. Y con esto termino. ¿Qué medidas no son útiles para los aerosoles? No perdamos el tiempo. Con los productos químicos en el aire, con desinfectar las superficies alocadamente, con lavandina, constantemente todo, no es necesario, con que mantengamos las manos limpias y no nos toquemos la cara va a ser suficiente. Los aerosoles no los vamos a eliminar con todo este desparramo. Sí, las gotitas grandes, pero si tenemos el barbijo bien puesto, estas gotitas ahí en el aula no van a existir prácticamente. Y luego estas barreras de plexiglas, que son estos vidrios, tampoco sirven para los aerosoles, porque el aerosol se va a mover, como les mostré antes, por todo el espacio. Entonces, si esta nena genera aerosoles que van a ir para acá y después se van a ir para todas partes, o sea, no tiene sentido usar estas barreras como para frenar las gotas grandes. Eso ya lo va a hacer el barbijo bien ajustado a la cara y de doble capa. Bueno, y acá les dejo unos links, acá y acá, que es de donde saqué toda la información. El gobierno de la ciudad, no, ¿cómo es? El gobierno nacional tiene un montón de videos, recomendaciones que se pueden aprovechar. Acá está la guía, si la quieren leer en más detalle, pero es más o menos lo que les conté. Acá está para imprimir el afiche, que tuvo un éxito bastante razonable, y acá está el blog en donde publicamos el informe que hicimos con la escuela, en donde un poco les cuento esto y algún otro detallito más, pero lo más importante está en esta presentación. Pero si lo quieren ver, está allí. Y acá, si lo quieren ver, igual creo que ahora yo ya no tengo más tiempo, son unos modelados, unos videos que también se pueden utilizar para las clases, si lo pueden hacer. Yo no tenía, usé solo pizarrón y el medidor. Son unos videos donde muestran cómo los aerosoles se mueven y cómo abriendo la ventana esos aerosoles caen, ¿no? Con animaciones. Y acá también un ejemplo del País, el diario El País, este es el New York Times, también hicieron unas animaciones que están buenísimas, que las pueden utilizar para sus clases, si quieren contar cómo es la ventilación y cómo reducirla. No es que tenemos que tener el medidor sí o sí, simplemente les quiero contar que está muy bueno y que el efecto, la verdad, y el aprovechamiento a nivel pedagógico está buenísimo como inversión. Si lo pueden hacer, sería genial. Y eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Estamos aquí con un chat muy dinámico, con preguntas, con consultas, con comentarios. Si querés te puedo transmitir algunas de las preguntas que nos llegan, si te parece. Bueno, por una parte preguntan cuáles serían los barbijos ideales, ¿no? Vos hacías mucho hincapié en algunas características que a veces, por comodidad, por lo que sea, quizás no tenemos tan presentes. Entonces preguntan por los barbijos ideales en el ámbito escolar. Vamos de a una. Bueno, para mí lo más importante, teniendo 2 hijos pequeños y un marido, y una madre, es que le resulte cómodo. Si yo
busco el mejor barbijo de Atom Protect, pero le queda incómodo, no va a haber manera. Entonces hay que encontrarle la vuelta para que quede cómodo. Y luego que ajuste bien acá. Si no ajusta bien acá en la nariz, o sea, para que ajuste en el resto de la cara es simplemente tirar las soguitas para atrás, ¿no? A mi hija, por ejemplo, yo se lo pongo con una arandela de llave para que le quede tirante, ¿no? Y después acá se pueden encontrar, ¿vieron los ganchitos de las carpetas de solapa? No, no me acuerdo, tiene un nombre rarísimo, si alguien se acuerda, que es como un coso con agujeritos. Nepacos. ¿Cómo? Nepacos. Nepaco. Sí. Nunca me acuerdo porque no lo puedo asociar al objeto. Bueno, ese coso te lo podés coser del lado de afuera, porque del lado de adentro va a pinchar. Ese coso está buenísimo para poner acá, y eso genera un ajuste, ¿no? Y después, si lo voy a hacer de algodón, de tela de algodón, tiene que ser 2 capas, ¿sí? No tiene que ser ni de media, ni de esas, o sea, si va a tener un dibujo súper divertido para que mi hijo y mi hija se lo quiera poner, abajo tiene que tener una tela de algodón, tiene que ser doble capa para que los aerosoles se encuentren con esta trama doble que los frene. Entonces, doble trama, o sea, doble tela, ajustado en la nariz para que no me quede el hueco, y ajustado atrás, ¿no? Con las tiritas, que nos ajuste a la cara. Mi nene, que tiene 7, le dolían mucho las orejas, entonces conseguí uno que tiene, no sé si se me ve, como una vincha acá, y un ajuste acá, ¿no? Y un botoncito. Y después, bueno, no es estético, es para protegernos, pero esas serían las cosas más importantes, me parece. Hay muchos saludos, muchas felicitaciones, muchos agradecimientos por algunas estrategias específicas para implementar en el aula. Una de las últimas preguntas que llega, que yo sé que es una pregunta... Las que no funcionaron no conté. Por ahí está bueno también para que no... Bueno, a mí capaz no funcionó en mi escuela y en otra funciona. Sí, perdón. Una pregunta que llega, me parece que es bastante común en estos tiempos, es si se recomienda el uso de ozonificadores. No, negativo. Eso es tóxico, genera en el ambiente moléculas tóxicas, no ozonizadores. Negativo, en ningún lado, ni en el aula, ni en la casa, ni en la fábrica, nada. No ozonizadores, no. No. Eso igual en un lugar que no tenga ventanas, ¿no? Entiéndolo. El filtro EPA sí, porque es inocuo, pasa el aire y retiene las partículas, nada más. Manténganlo limpio el espacio porque si bien tiene un prefiltro, chupa todo lo que está en el aire y en el piso. Si hay pelos, si no limpiamos frecuentemente, como pasa en mi lugar de trabajo, que ahora estamos haciendo mucho hincapié para que esa esquina que no te diste cuenta atrás de la heladera, es importante para el mantenimiento de estos filtros EPA. Hay muchas consultas, déjame decirte mientras te escucho contar estos detalles, que apuntan al armado, ¿no? A la posibilidad de armar en las mismas escuelas. Vemos que hay muchos docentes y miembros de la comunidad educativa que pertenecen a las escuelas técnicas, y muchos ya un poco están iniciándose en esta aventura de armarlos. Alguien pregunta, dice que encontró varios sensores para ello con una gran diferencia de precio. Habla de sensores de 15.000 pesos hasta otros de menos de 1.000. Bueno, pregunta si serviría el más económico, que aparentemente detectaría más gases, no solamente carbono. Bueno, nosotros, yo no hice nada. La escuela técnica, cuando yo les sugerí, pueden usar la página de Mentor Aliá, que ahí están todos los programas libres, perdón que no me sale la terminología correcta, pero ahí hay un montón de recomendaciones y pasos a paso y opciones para usar. Los chicos pudieron comprar, porque también no hay que conseguirlo, es como el oxígeno, ¿no? Ahora que está tan difícil. Los que miden varios gases, además del CO2, miden otros gases, meten mucho ruido en la medición, son muy inestables, y a pesar de que son más baratos, de hecho el que yo les mostré es ese, porque la otra foto la tengo en Telegram y no la puedo bajar porque no entiendo cómo funciona Telegram, del bueno, ese no sirvió. De hecho yo hice todas las comparaciones con el mío, nos encerramos en el lavadero de Pehuajó y cantamos, gritamos, abrimos la ventana, hicimos todos los experimentos en casa, 5 personas,
Y después mi mamá se pudrió, se fue afuera y tiró repelente de hormigas y se fue a 8000, ¿no? El medidor, o sea, y el mío ni se enteró. O sea que es realmente muy inestable, y si hay otras fuentes de otros gases que uno no tiene ni idea en el espacio en el que está, puede generar interferencias y generar mediciones incorrectas. Entonces conviene los NDIR, que son, creo que infrarrojo, no estoy segura, pero se llaman NDIR, que miden específicamente dióxido de carbono, y esos son más caros, porque la vida es mejor cuando es más cara, entonces son más caros, pero vamos a tener algo confiable, ¿no? Pero la escuela técnica lo hizo, creo que lo compramos alrededor de 5.000 pesos, salía, en ese momento estoy hablando de enero, febrero, que lo puedo poner acá. Sí, la están compartiendo por suerte acá en el chat. De hecho, un poco creo que nos permite también hablar de el tercer encuentro, ¿no? De este ciclo de Ciencia para Ventilar, en donde Alejandro Nadra va a estar contando un poquito más los secretos, ¿no? Del armado. Ya va a ser diría una clase mucho más de manos en la masa en relación a cómo llevar adelante el armado de estos dispositivos. Hay varias preguntas que tienen que ver con la ventilación y el invierno. Andrea pregunta, por ejemplo, si hay estudios que muestren quizás que la ventilación cruzada en pleno invierno en un aula quizás aumente la posibilidad de enfermarse, bueno, por baja temperatura, ¿no? Ciertos resfríos. Yo ahí desconozco, te pregunto. Sí, yo no vi nada, pero eso no significa que no exista, quizás no está reportado. Pero no, yo no vi nada. Lo que se hace es, además de si uno no puede medir, es tratar de al menos tener una mano, ¿no? Este ancho, abierta todas las ventanas disponibles, y los chicos de Italia y los chicos que conozco, algunos, o de Suiza, iban súper abrigados, con guantes inclusive, y un poco la calefacción puede estar prendida, si es por radiador, para que no, si queremos medir dióxido, ¿no? Si no, no importa. Creo que las de escuelas de acá, al menos de Cava, son de radiadores. Pero los chicos iban, y los maestros y las maestras, súper abrigados, y eso fue todo, y no vi, pero eso no significa que no exista, pero no vi reportes de aumentos de otros tipos de virus. Más bien todo lo contrario, desde que está esta pandemia ha decaído muchísimo los otros tipos de neumonía o los otros tipos de virus, como si la distancia y el barbijo hubieran frenado los otros tipos de contagio. Igual no tengo acá números robustos para contarles, pero justo vi unos gráficos el otro día y se los cuento. Alguien también preguntaba en relación al invierno por la calefacción. ¿Se sabe? Y ya con esto me parece vamos dando un poco cierre, ¿no? a esta primera charla. El uso de la calefacción. ¿Sabemos cómo influye en relación a las mediciones? No sé si ya lo estuviste llevando adelante, quizás con estos primeros fríos. Sí, lo tenemos planeado, pero no lo hicimos todavía, porque todavía no prendieron, al menos acá en Buenos Aires, todavía no prendieron la calefacción. Entonces nos queda pendiente de medir. Están en la escuela, en el aula de mi hija, que es justo la más conflictiva, pobre, abrieron las ventanas de arriba y cerraron las que están cerca de la maestra, una, y la que está... ahí veo que están diciendo algo de los ojos, ahora lo voy a decir, sí, y que dale. la que estaban atrás. Entonces cerraron dos y dejaron todas las de arriba. Y bueno, nada, la directora volvió a medir y dijo que estaba bien, así que confiamos en que está bien. Claro, cuando yo fui a medir en el verano dije, abran todo. Bueno, no hay aire acondicionado en la escuela y estaba bien, pero está orientada de manera tal que no sea calurosa tampoco. Eso es importante, aunque sea que la ventilación sea constante, ¿no es cierto? Aunque sea algunos centímetros. Constante. Les cuento que ahora quiero contar acá que me están preguntando cuál es el nivel óptimo de CO2, que no supere los 800 en realidad. 400 es al aire libre. Si estamos al aire libre, los aerosoles se van a dispersar, entonces eso es lo más conveniente. Si tenemos que estar adentro, hay un límite a 800. Miren, lo puse en la ventana y no se limpió. Bueno, a 800 ya tenemos que o salir del espacio o mejorar la ventilación. Eso lo vamos a saber si tenemos un medidor. Yo quería decir, porque estaba viendo acá que me saltaban... Varios comentarios sobre los ojos, efectivamente. Sí, interesante, porque yo al principio también estaba
fanatizada con los ojos, y fui a una charla hace no mucho, en donde contaban que la superficie de contacto de estos aerosoles con los ojos es muy poquita y la capacidad de acceso era muy chiquitita. Entonces uno tenía que como que estar al lado de una persona haciéndole como para tener todos los aerosoles. En cambio, si uno respira aire con aerosoles, respira litros de aire, mientras que en el ojo, ¿no? Un poquito. Entonces, y que lo que era infectivo eran estas bocanadas de aire, litros de aire contagiados. Entonces los ojos, por eso también se dejó de usar ¿cómo se llama? La máscara esta, que además también genera falsas sensaciones de seguridad, que eso es muy importante, eliminar la falsa sensación de seguridad, porque hace que nos acerquemos, hace que nos toquemos la cara, o sea, nos hace hacer lío y aumentar el riesgo de contagio. Te dejo a vos cerrar, si te parece, con Sí, una última palabra, una última reflexión, recomendaciones, todo tuyo. Yo creo que las personas que asistieron hoy a esta charla, a las cuales les vuelvo a agradecer su tiempo, es el poder supremo de transmitir información está en sus manos, y tienen la capacidad de propagar esta información, de instalarla en su comunidad con las estrategias mejores que ustedes conocen, porque conocen a su gente, y yo creo que poder transmitir información y darle esa capacidad de decidir a la gente, no solo en el aula, sino en lo que va a ser después del aula, yo creo que es un valor muy importante que nos tenemos que sentir con la espada en la mano y con ello salir a batallar. Muchas gracias y mi total admiración por las maestras, los maestros y las conducciones que tienen un trabajo tan hermoso y no se me equivoqué de carrera. Muchísimas gracias a todos.